Quiero que le demos el mejor aplauso posible al Señor en esta buena mañana de domingo, y a las personas que están conectadas les decimos bienvenidos con este aplauso desde aquí de Free Life en San Alonso, en la calle 1432B68, donde siempre estaremos listos para servirles a cada uno de ustedes. Escúchenme bien, por favor. Que haya en la familia, que haya respeto intergeneracional. Recuerda esa palabra. El respeto tiene que pasarse de generación en generación. Hay un fenómeno muy notorio, y es que actitudes como el respeto, también actitudes como el reconocimiento al sacrificio de los padres, a la fidelidad y a los valores de familia, eso se ha ido perdiendo. Y es demasiado importante rescatar eso en nuestros días. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, nos damos cuenta que respeto, reconocimiento, repito, a eso, al sacrificio, a la entrega de los padres, es algo que está implícito en la palabra del Señor y que debemos desempolvarlo y debemos traerlo a nuestras casas y obviamente ponerlo en práctica. Por eso quiero en esta mañana o en esta oportunidad compartir con ustedes algo que titulo Respeto y amor hasta el final. Respeto y amor hasta el final. Tomaré unos pasajes de Proverbios e iniciaré con Proverbios 1:8, que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y aquí nos habla, obviamente, de dos cosas que tienen una línea muy delgada, pero que obviamente se puede notar su diferencia. Y lo primero es destacar aquello que dice la instrucción del Padre. Aquí nos habla de la instrucción del Padre. Estudiando sobre esto, aprendí que la palabra hebrea traducida como instrucción es la palabra musar, con S. Y la palabra musar, o la palabra hebrea para instrucción, tiene que ver con disciplina, corrección, formación moral mediante el ejemplo y la advertencia. Vuelvo a leer, vuelvo a repetirlo. Para la palabra instrucción aparece, o en hebreo se usa la palabra musar, y se conjuga en esa palabra las siguientes, se entiende lo siguiente, se entiende sobre disciplina, corrección, formación moral mediante el ejemplo y la advertencia. Esto nos deja entender que la instrucción del Padre, según lo que Dios desea que nosotros como padres alcancemos, la instrucción del Padre se enfoca en establecer límites. Iglesia, no es fácil para un papá que obviamente ama a su hijo y ama a su hija establecer esa palabrita, ese tema de límites. Es donde se ha perdido demasiado terreno en la formación y en el estructurar la vida de un hijo o de una hija. Porque honestamente hay papás que nos cuesta establecer límites. Pero en la casa, si hay alguien delegado por Dios para liderar el establecimiento de los límites, es el papá. Pero también en esa palabra que le asignan al padre,
que estamos hablando en la instrucción, aparece que hay una asignación para corregir comportamientos. No solo el papá está para establecer límites, sino que está para corregir comportamientos. Y esos comportamientos obviamente hay que corregirlos a tiempo, porque cuando se hace a tiempo, los logros al pasar los años son demasiado contundentes. Y cuando el papá es capaz, con la ayuda de Dios, de establecer límites y corregir comportamientos, es ahí donde dicen los sabios que puede conjugarse en el hijo o en la hija algo demasiado importante como es la formación del carácter. Me decía un líder muy prominente de América Latina hace años que hablamos trabajando en equipos de iglesia, y él me decía: Pastor Jesús, es el desafío de formar el carácter, es el desafío más exigente, es el más grande. Lo más complicado es hacer que en las personas se forme el carácter. Pero para eso está el papá. Y que Dios nos ayude a todos aquellos que tenemos la bendición de ser padres, que no callemos eso que el sabio Salomón o que el Espíritu Santo dice a través de Salomón, la instrucción del padre. Porque dice: hijo mío, la instrucción del padre, y no desprecies la dirección de la madre. Y aparece eso. Y es lo segundo, la dirección de la madre. Me llamó la atención porque en la palabra hebrea para describir la palabra dirección es la palabra Torah. Y la palabra Torah para nuestro español se traduce como enseñanza, ley, pero tiene otro significado bonito: guía práctica o normas de vida. Ustedes sí se han dado cuenta que las mamás son muy dadas a eso, porque el Espíritu Santo ensambló en ellas la virtud de darle dirección a los hijos. Y en esa dinámica o esa tarea noble de dar dirección a los hijos, de impartir Torah, y tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con tomar de la ley o de la palabra, y tiene que ver con simplificarlo a una guía práctica o a normas de vida. Por eso la frecuente o la constante de una mamá en la dirección está relacionada con las enseñanzas cotidianas. Mi hijo, no se siente así. Nena, no te sientes en las piernas de los hombres. Mira, ¿por qué saludas a fulano así? No te queda bien que te vistas así. Tiende la cara. O sea, hay muchas, y eso, aunque la mamá no dispare en ráfaga algunos versículos de la Biblia, pero cuando ella a diario imparte: mira, no suervas así en la mesa, no pongas los codos de esa manera, no hagas esto con el plato, termina, pide permiso al retirarte de la mesa, saluda cuando llegues a algún lugar. Y la mamá es como muy constante en eso, porque el Espíritu Santo le dio la virtud de impartir esa dirección a través de la enseñanza, a través de esas normas de vida, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los tiempos que se viven, de acuerdo a todas las propuestas que los hijos y las hijas van a encontrar en la calle, en el colegio, en la universidad. Y la mamá es muy constante en eso. ¿Cuántos de nosotros algún día dijimos: no, yo no metí la pata en esto? Porque yo siempre recordaba que mi mamá me decía: ay de que yo lo vea, ay de que yo la vea, lo cuelgo de la viga, o ese, mejor dicho. Entonces, porque la mamá, sin necesidad de infundir ese terror, aunque a veces funciona, pero la mamá tiene esa virtud y esa facultad de parte de Dios de impartir esa
dirección. En resumen de estos primeros dos principios que hemos compartido, el padre representa la disciplina y tiene mucha relación con la formación moral. O el muchacho o la muchacha se desparrama, se despatarra por el ejemplo de su papá, o por el contrario, encausa su vida, y como en el original hebreo tiene que ver con la enseñanza que da el papá, la disciplina que pone, pero también acompañado con el ejemplo. Y la mamá representa la orientación cotidiana y sobre todo la sabiduría práctica, sin tanto enredo, sin tanto complique, sencillamente así lo transmiten. Escuchaba en algún momento a un presidente, a alguien que escuché en este tiempo, y consultaron a una mujer, exactamente escuché al Papa, en paz descanse, y él decía, hablando de la mujer, decía que lo visitó una mandataria de algún país, y justo cuando lo visitó, esta mujer había sido clave para resolver un tema muy delicado en la nación. Entonces, como él estaba enterado, cuando la recibe a esta mandataria, la saludó y de inmediato fue a la pregunta: mire, señora, ¿cómo hiciste para resolver semejante rollo en la nación? Y dice que ella le dijo: no, como hacemos las mamás. Pero dice que simplificó, como hacemos las mamás, porque tienen esa facultad de parte de Dios, de decir cosas a veces tan cotidianas, tan sencillas, pero que son como esa pared no está compuesta de un solo ladrillo, hay cientos de ladrillos, y cada vez que pusimos un ladrillo se iba subiendo la pared, y cada vez que la mamá va soltando eso que parece sencillo, pero que es cotidiano y que está dentro de la letra menuda de la delegación o la asignación que Dios le ha dado, va ayudando al hijo, a la hija, a darle dirección en su vida. El siguiente versículo que deseo leer para ustedes en este día, compartiendo el tema que he titulado Respeto y amor hasta el final. Proverbios 23-22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Tanto en el primer versículo como en este, es Salomón hablando aquí en este de dos valores profundamente sabios e importantes, y llamando a los hijos a la honra a los padres, que es algo que se ha perdido demasiado. Para muchos hijos en nuestra actualidad es demasiado trivial pensar, ocupar de su exigente vida conectada con tantas cosas que hay a diario, para pensar en honrar a sus padres. Pero Salomón habla aquí de dos valores. El primero de ellos es escuchar al que te engendró. Es llamar al hijo y a la hija a que entienda que ese hombre que tuvo la virtud y la facultad de parte de Dios para engendrar, también tiene la virtud que está implícita en cada hombre, que hay hombres que nunca trabajan en ello o se ocupan en desarrollar eso, es otra cosa. Pero allí se resalta la importancia de prestar atención y de dar valor a la enseñanza y a la sabiduría que está encapsulada en un papá. Obviamente, a veces por los errores que cometemos como padres se pierde la autoridad o se pierde la facultad de ser escuchados.
Pero hay muchísimos casos en los que no. Aunque que el papá ejerce muy bien este rol y es digno de ser escuchado, porque en él hay enseñanza acumulada por los años, por las experiencias. Mejor se aquilata esa enseñanza cuando el papá tiene el temor de Dios y la sabiduría del Señor. Pero sí hay un llamado a los hijos a prestar atención a las enseñanzas y a ponerle cuidado a la sabiduría que está implícita en un papá. Pablo, obviamente, Salomón no ignora, él está echando mano de aquel mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, que luego Pablo lo usa en la carta también a los Efesios, si no estoy equivocado. Y nos habla de eso. Una cosa es oír, sí, por ahí lo oigo peleando, por ahí lo oigo. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Hay cosas que pues hay que oírlas y sencillamente no hacerles caso, pero hay cosas a las cuales hay que escucharlas, prestarles atención y llevarlas a la práctica en lo posible, porque ese papá fue empoderado por Dios para entregar a su hijo esa enseñanza que está en él, impartida con esa sabiduría. Y viene en el contexto de este tiempo del Día de las Madres, con lo que quiero cerrar: no menospreciarla en la vejez. Eso dice el Espíritu Santo. No menospreciarla en la vejez. Del papá dice que hay que escucharlo porque nos engendró, pero luego dice: y ten cuidado de no menospreciar a tu mamá en la vejez. Señores, ese es el pan de cada día en las familias, especialmente cuando las cédulas de nuestros padres pasan ya de unas 7 u 8 décadas o 6 décadas en adelante. Lo que se entiende es que a medida que los padres envejecen, obviamente se hacen personas muy vulnerables. Su tendencia es a ser menos activos, y allí aparece una tendencia en algunas culturas de no valorar aquello que ya no parece útil. Ya la vieja no maneja, ya el viejo no puede bajar las escaleras tan rápido, ya no va a la oficina con tanta frecuencia, ya no, y entonces se comienza a ver al papá y a la mamá, pero aquí hay un énfasis sobre la mamá, como algo no útil, que sencillamente pasa a ser menospreciado. Iglesia, levantemos nuestra voz, pero más que levantar la voz, prestémosle mucha atención a esto que el Espíritu Santo nos dice. Porque si bien es cierto que el papá engendró, y hay que escucharlo porque engendró, a la mamá no hay que menospreciarla porque ella concibió, porque ella nos sostuvo en el vientre, porque ella crió, porque ella cuidó y muchas otras cosas más. Por ende debe ser honrada, y no solo honrada sino respetada. Y si hay una edad, que debe ser toda la vida, pero si hay una edad donde la honra y el respeto deben acentuarse, es en la vejez. Y en lo posible no caer en la desgracia
de menospreciarla. No sé qué preparaste para tu mamá o qué regalo das el Día de la Madre, pero señores, esto va más allá de un día, va mucho más allá de una fecha. Esto tiene que ver con propósito. El cuidado que también se puede usar para expresar la honra en nuestros padres, necesitamos resucitarlo, rescatarlo y traerlo como algo muy vigente en nuestras familias. No sé cuántos de los que estamos aquí en el auditorio hoy tendríamos que decirle: Señor, perdóname porque sí, yo he menospreciado a mi mamá porque está muy vieja. Aparte de eso, no tiene muelas. Aparte de eso, la califico como sucia, cochina. Se le salen las babas, se le riega la comida, no avisa y se hacen en la ropa, etcétera. Y si no tenemos cuidado, vamos viéndola como algo inútil y por ende algo que no merece ser honrado. Por eso las escenas en los entierros, en los cementerios, de hijos que quieren destapar el ataúd, echarse a la tumba con los papás o la mamá, pero más que decir que la aman, que obviamente algunos lo hacen porque tienen un amor muy sincero, es más que todo un redarguir de la conciencia, porque fue alguien a quien se menospreció. ¿Estamos de acuerdo? No hace mucho entré a mi casa y mi mamá me dijo: ¿y dónde está mi familia? Le dije: mamá, yo soy su familia, yo soy su hijo. El pastor dijo: ¿de verdad? Le dije: sí. Dijo: ay, es que a mí se me olvidan las cosas. Se me redujo el corazón, pero me acerqué bien al oído y le dije: madre, puede ser que se te olvide quién soy yo, pero a mí no se me ha olvidado quién eres tú. Porque cuando los papás envejecen, si no se tiene cuidado, la fácil es menospreciarlos. No son los de mostrar, no son los de sacar en la foto, en la historia. Y el Espíritu Santo dice: muchachos, hijos, a medida que pasen los años, no olvides escuchar a tu papá que te engendró. Y cuidado, caes en la desgracia que te puede arruinar de menospreciar a tu mamá en la vejez. Espíritu Santo, gracias por todos mis amigos, por toda la familia Free Life que estamos aquí en el auditorio, y por aquellos que en algún momento, en alguna parte, reciben esta palabra, esta conferencia. Despierta en el espíritu de ellos nada parecido a la culpabilidad. Por el contrario, despierta en ellos la pasión, la visión clara del poder que hay en la honra a los padres. Y que siempre podamos, Señor, aún en la vejez, honrar, apreciar, sentirnos orgullosos, exaltar, resaltar, reconocer a nuestra madre que nos tuvo en su vientre, que nos crió, que nos acompañó, que se desveló por nosotros en las noches y que lloró tantas lágrimas en nuestros tiempos de enfermedad y de equivocación. Padre, gracias. Que en todos los hijos resucite, en todos nosotros como hijos resucite el cuidado, la compasión, el amor y la honra por nuestros padres. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.
Más fuerte ese aplauso al Señor, por favor.